Bien, en este video número 10 del año 2023, dedicado a la materia de máquinas térmicas para las escuelas públicas de educación técnica de nivel secundario, vamos a dar una idea de cómo se debería encarar el cálculo de un intercambiador de calor. En realidad puede serles útiles también a niveles más avanzados e inclusive puede ser útil para la construcción de videos, de intercambiadores reales. Yo he calculado gran cantidad de intercambiadores no usando más conocimientos que los que estamos explicando aquí. Depende de las necesidades y depende de los casos particulares, cuando va a requerir de cosas superiores o cuando con esto es suficiente. En realidad, el, el diseño de un intercambiador de calor también correspondería a la materia proyecto, porque podría perfectamente ser uno de los proyectos que se podrían pedir durante el curso, siempre y cuando en el curso de máquinas térmicas hayan visto bien transferencia de calor. Pero como ocurre que después de la Ley Federal de Educación que nos han impuesto, la materia ha quedado reducida a tan pocas horas que en general el profesor no tiene tiempo ni puede explicar debidamente la parte de transferencia de calor, así que medio como que se queda complicado para poder diseñar un intercambiador de calor en la materia proyecto, pero en realidad sería lo correcto. Vamos a ir a la parte concreta en sí. Cuando uno decía calcular un intercambiador de calor, o sea, cuando uno decía hacer un proceso de transferencia de calor, como todos los proyectos, no tiene una solución, tiene muchas, tiene varias al menos. ¿Y cuál es la mejor? La mejor es la que mejor funciona. Eh, Uno puede optar por diversas opciones, algunas serán más adecuadas que otras, entonces está un poco la habilidad y la experiencia de la persona que va a dimensionar el intercambio de calor, por cuál de las opciones se inclina. Nosotros vamos a iniciar la idea de calcular un intercambiador de casco y tubos fijos, pero en realidad los demás tampoco tienen gran diferencia. Y también podrían ser de paredes planas. En cada uno verá en cada lugar qué es lo que más conviene. Las ideas están. Y también yo les he bajado un libro de Donald Kearns que es muy amplio al respecto y que les puede ayudar cuando tengan casos más complejos. No es la idea de que del, no es la idea de que del video los derivemos al libro, porque esa no es la forma, no es lo correcto, pero podría serles útiles si con esto no es suficiente. El intercambiador de superficie, que es al que nos estamos refiriendo en general, es aquel en el cual no hay intercambio, no hay mezcla entre el fluido calefactor y el fluido calefaccionado. Es el caso más normal. También es el caso más económico y es el caso más habitual, el intercambiador de casco y tubos fijos. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene? Y las limitaciones que tiene están dadas en la dilatación. El problema de la dilatación, si hay mucha temperatura, el sistema, el equipo este no es la mejor opción, pero sí es muy eficiente en los casos, en la gran cantidad de casos habituales. Vamos a mostrar acá
Estamos mostrando el intercambiador de casco y tubos fijos. Vemos que hay dos tipos de fluidos. El fluido calefactor, diríamos, el fluido que cede calor y el fluido que recibe calor. En general, uno de los dos es más denso, es más, tiene más capacidad de transferencia de calor, uno de los dos trabaja más presión. Bien, el que trabaja más presión, ese debe ir por los tubos. El más denso, también. En cambio, el otro fluido, el fluido que es de menor densidad, como el caso del vapor, que es el que transmite el calor, pero que tiene una densidad muy baja, es muy sutil, y que entra generalmente en estado de vapor y sale en estado de líquido, por lo menos en los casos de los condensadores, que es el caso característico y que es el proyecto que se hace habitualmente en la facultad, ese va a ir por la carcasa. Y va a ir por la carcasa porque nos va a permitir hacer varios pasos. Si el fluido este fuese muy denso, le va a costar hacer los saltos por las chicanas. No es que no lo va a poder hacer, le va a costar. En cambio, en un fluido sutil o un fluido de poca densidad, eso lo va a hacer muy fácilmente. Tenemos entonces el fluido al cual nosotros queremos transmitirle el calor, que es el fluido o el fluido que recepciona el calor, según los casos, es el fluido que va por los tubos. Acá en este dibujo en particular hemos colocado un cabezal de entrada único. El fluido ingresa al cabezal de entrada y va a pasar por los tubos, los va a recorrer a todo su largo y a la salida va a salir por una brida de salida, como está mostrado aquí. Entra líquido, sale líquido. El fluido que va por la carcasa, que en los casos condensadores es el vapor, puede ingresar en estado de vapor y luego se va condensando y sale por la parte inferior siempre, porque al ganar densidad va a ser lo más lógico es que la salida esté por la parte de abajo, sale por la brida inferior, habiendo cruzado los tubos, en este caso, en 3 oportunidades. Entonces decimos, ¿hay una solución única? No hay una solución única. Como en todos los casos de proyecto, no hay una solución única. Hay varias soluciones. Habrá que probar cuál es la más eficiente, cuál es la que menor costo tiene, cuál es la que mejor se adapta a las necesidades de nuestro caso en particular. Este intercambiador de calor que mostramos acá, decimos que es 1-3. Un paso por los tubos, un solo paso por los tubos, 3 cruces por la carcasa. Podría tener un solo cruce por la carcasa, podría tener más de un paso por los tubos. Eso queda medio a criterio del proyectista, que es el que va a definir qué forma va a adoptar y qué características más adecuadas le resulta para la instalación que está realizando. En la parte izquierda tenemos este mismo intercambiador visto en un corte por el centro y vemos que tiene el haz de tubos, esto es circular por supuesto, y hay un haz de tubos que va de la izquierda hacia la derecha, el fluido circula de la izquierda hacia la derecha. Para poder hacer que el fluido que va por los tubos cambie de dirección, tenemos que forzar y colocar una chicana, que es un círculo al cual le falta la parte inferior, en este caso, en este otro le faltará la parte superior,
y que permitirá que el fluido pase por debajo, suba y acá, como le falta la parte superior, permita descender, como está mostrado acá. No es la única forma, pero es una de las formas que se me ocurrió en este momento como para poder mostrar cómo pasar de de la entrada hacia la salida. En el caso siguiente es lo mismo, un intercambiador de casco y tubos fijos, pero tiene dos pasos por los tubos. Ustedes observan que el fluido que llamaríamos, vamos al caso de un condensador calefaccionado, que sería el agua, pasa por los tubos, por la mitad superior de los tubos, de izquierda hacia la derecha, entra por el cabezal de entrada, pasa por los tubos de izquierda hacia la derecha, llena todo el cabezal posterior y no tiene más remedio que escapar por los tubos que ahora lo dirigen de la derecha hacia la izquierda hacia la descarga. Este es el cabezal anterior, porque está delante, y este es el cabezal posterior, porque está detrás. La disposición de los tubos no es arbitraria, no es como a uno le parece y como considera adecuado o aprovecha lo que tiene. La forma más económica, pero menos eficiente, es donde el arreglo se hace en paralelo. O sea que los tubos van todos alineados, unos debajo de otros, en varias filas, varias columnas también. Pero ¿qué ocurre? El fluido que va por los tubos choca contra el de arriba y no logra bañar la parte inferior totalmente, por lo menos tal vez en los primeros sí, pero en los siguientes no, y no se produce una buena transferencia de calor aquí. O sea, tenemos un desaprovechamiento. Es económico, pero tenemos un desaprovechamiento de calor. Lo que no pagamos como costo del equipo, lo pagamos como ineficiencia del equipo. Y acá tenemos un arreglo en tres bolillos, de los cuales hay dos versiones. La que mostramos acá es un triángulo, pero también está en forma de rombo. Y en este caso de tres bolillos, el fluido, una vez que choca contra el tubo ubicado en la parte de arriba, hace lo mismo que hacía anteriormente, pero no puede pasar directamente porque hay otro tubo acá que le impide el paso y lo obliga a hacer un recorrido curvo y también transferir calor en la parte inferior y así en todos. Tiene una mayor pérdida de carga. No todos los fluidos calefactores que van por la parte de afuera tienen la suficiente energía, a menos que la impulsemos por medio de algún equipo, una bomba, un compresor o lo que sea, no tiene a veces la suficiente energía como para poder hacer un trabajo eficiente. En cambio acá la pérdida de carga es mínima. La pérdida de carga mayor la vamos a tener en los tubos y ya nos vamos a dedicar a ello. ¿Son estas las dos únicas formas? No, acá estamos hablando de intercambiadores de tubos fijos. Pero si yo tuviera un fluido que tiene una gran dilatación, o sea que trabaja con mucha temperatura, me conviene ir a una solución que es la de tubos flotantes. Admite grandes dilataciones, pero también el costo es mayor. Todo el haz de tubos es flotante, o sea que se puede extender, se puede dilatar, se puede comprimir, pero yo tengo que asegurarme una buena estanqueidad en los puntos de apoyo y me tengo que asegurar de disponer de esos tubos, de las formas, lo cual complica la construcción, pero hace posible la solución en caso
de temperaturas muy altas. El fluido ingresa por la parte de arriba, luego vuelve a por el cabezal anterior y regresa por la parte inferior. En este caso tenemos dos pasos por los tubos y solo un paso por la carcasa. Otra opción, bueno, esta opción tiene una gran ventaja, que es la que yo puedo ingresar y puedo limpiar los tubos con cepillos rotativos. También lo puedo hacer en este, lo puedo hacer en este, lo puedo hacer en este. Esta misma opción yo la puedo hacer más fácil haciendo los tubos curvos, yendo y regresando. El fluido va por el tubo superior y regresa por el tubo de abajo. Y así en todos. Pero ¿qué ocurre acá? Acá el problema está en la curva, que se va a llenar con el correr del tiempo de incrustaciones, las cuales van a ser dificultosas de poder limpiar. Y si bien admite dilataciones, como en el caso anterior, dificulta la limpieza, que es algún problema que se lo voy a tener que ceder al encargado de mantenimiento. Recuerden que proyectos hay muchos. Ustedes pueden hacer infinidad de proyectos. Y, muchos de ellos pueden funcionar. Eh, Antiguamente, el ingeniero, el técnico, tenía que hacer todo en un tablero, a mano, y le dedicaba mucho tiempo para poder diseñar un equipo. Pero ese mucho tiempo que le dedicaba le permitía descubrir defectos que hoy, ¿sí?, empleando el sistema de AutoCAD, más cuando el técnico especialmente no tiene los conocimientos de dibujo técnico, no conoce las normas IRAM de dibujo técnico ni ninguna otra, y comete errores brutales, brutales como piezas que no pueden construirse, equipos que no pueden armarse, equipos que una vez armados no se pueden desarmar más, equipos descartables sin necesidad que se podían hacer fácilmente reparables. O sea que cuando un profesional realiza un proyecto, tiene que pensar no solo en el costo inicial, como diría el patrón, hágalo lo más barato posible, así tenemos la mayor de las ganancias. Claro, lógicamente, usted no va a estar presente el día que tenga que repararlo. Haga que se pueda mantener. ¿Cuántas veces uno compra un portalámparas y después el día que tiene que repararlo está horas, horas? El tornillito no entra, no fue hecha la rosca, fue pasada nomás el tornillo. Y usted está colgado de la escalera y está ahí tratando de invocar y es una complicación total, cuando a lo mejor un portalámparas de primera marca lo pone inmediatamente y lo resuelve. Tiene que pensar en el que lo va a mantener, tiene que pensar en el tiempo que va a durar. Si usted quiere un equipo para resolver un problema de 2 o 3 meses, la verdad es que no tiene demasiada importancia. Pero si usted quiere un equipo que dure años, tiene que pensar seriamente que la vida útil del equipo tiene que ser tal que permita cumplir ese periodo. Esos son temas que yo insisto mucho en la materia proyecto. En la materia de máquinas térmicas no se da tanto, pero acá se presta para hacer la observación. Y por sobre todo, tengan presente que no tiene una única solución, tiene varias soluciones. Una es la más eficiente, esa es la que debemos tratar de adoptar. Y a veces, como en todo proceso creativo, como en todo proceso de diseño, como en todo proceso científico, no se puede resolver las cosas de entrada. Yo siempre cuento una anécdota que
el doctor Leluar, cuando premio Nobel de Medicina, en su momento, premio Nobel, él estudiaba todos los problemas que tenían que ver con la transformación en azúcares de los alimentos y había hecho eh, unas maquetas de la molécula de azúcar muy complejas, moléculas con muchos enlaces. Y él era el primero que entraba al laboratorio y era el último en irse. Y usaba una silla, de verdad, lamentable. Eh, Sin embargo, él, en un determinado momento, llegan los empleados y lo encuentran a él tomándose la cabeza porque se le había desarmado toda la molécula. Entonces, a veces el proceso de formación del conocimiento tiene sus sinsabores. Sin embargo, 3 días después le otorgan el premio Nobel. El proceso de creación, a veces, cuando uno llega a un momento donde cree que no va a poder, es porque está muy cerca de lograr una gran solución. Pero es un proceso que no se puede forzar, no se puede forzar en el tiempo. A veces, en un instante, uno descubre o se da cuenta que la solución era tan sencilla y lo hace rápidamente. Y a lo mejor, pero para poder llegar a eso, tuvo que estar a lo mejor meses probando y probando y probando y fallando y mejorando hasta que en un momento, de un instante para el otro, encuentra la solución adecuada. Bueno, vamos a ir al cálculo efectivo del intercambiador ya mismo, en un instante nada más. Bueno, ahora tenemos que iniciar el diseño del intercambiador. Es muy importante que se repasen los temas anteriores o que se tengan bien frescos, bien eh, conocidos los temas que hemos visto en los videos anteriores de transferencia de calor, porque ahora los vamos a usar. Lo primero que tenemos que determinar es la cantidad de calor intercambiable. Es un proceso, es un problema de proceso. El problema es termodinámico y es un problema que no hay una receta para poder calcularlo. Podemos hablar de un condensador, pero cada proceso en sí es distinto. Los intercambiadores pueden ser muy grandes o también más pequeños, como por ejemplo todos los sellos mecánicos de las bombas centrífugas que trabajan con temperatura tienen un intercambiador de calor de serpentina y son pequeños. Y todas las calderas de las grandes empresas tienen condensadores que son intercambiadores de calor de gran tamaño. O sea que los hay de todo tipo. Y la cantidad de calor es algo que no hay una receta que uno pueda decir esta sirve para todos los casos. Es un problema termodinámico y lo debe determinar el técnico o el ingeniero o saber claramente por experiencia qué cantidad de calor debo intercambiar. Segundo, tenemos que conocer la cantidad de fluido a calefaccionar. ¿Cuánto debo calefaccionar? 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos, 1000 metros cúbicos, ¿cuánto? O enfriar. La naturaleza del fluido a calefaccionar o enfriar. Llámese densidad, viscosidad, calor específico, coeficiente de transmisión, características de ensuciamiento, corrosividad, agresividad, debo conocerlo. La naturaleza del fluido calefactor disponible. ¿Con qué voy a calefaccionar? Si es una industria, tendré vapor, generalmente el vapor es lo que sobra, y es un muy buen elemento para calefaccionar, pero no en todos los casos es así. Puedo tener humo de la combustión en una caldera,
fin, cada uno debe conocer la naturaleza del fluido calefactor disponible y de él también lo mismo. La densidad, la viscosidad, el calor específico, coeficiente de transmisión, características de agresividad, todo cuanto más pueda conocer, mejor. Esto me va condicionando en mi mente qué intercambiador voy a dimensionar, voy a elegir. Luego tengo que determinar la temperatura de entrada y salida del fluido calefaccionado o enfriado. Eso es lo del proceso. Eso yo tengo que saber que el fluido lo recibo a 20 grados centígrados y lo quiero determinar a 40, a 60, 80, a lo que fuera. La temperatura del fluido calefaccionado disponible o calefactor disponible según los casos, a la entrada y a la salida. Si vamos a enfriar, en general usamos agua. Esa temperatura varía con la época del año. En invierno tendremos 7, 10, 15 grados. En verano podemos tomar 30. Por eso las máquinas térmicas son mucho más eficientes en invierno que en verano. Y el salto de temperatura mínimo que yo debo tener entre el fluido calefactor y el fluido calefaccionado no debe ser menor de 7 grados y en lo posible 15. Cuanto más salto térmico tenga, más pequeño va a ser el intercambiador. Luego tengo que tomar una opción. ¿Hago corrientes paralelas o hago corrientes en contracorriente? Ambas son paralelas. Pues digamos, ambas en el mismo sentido o una en un sentido y otra en el otro. Es una decisión del proyectista. Si no tiene opción, y hace uno y hace otro. Y ve que resulta de una manera, que resulta de otra, qué costo tiene uno, qué costo tiene el otro, qué me conviene, cuánto tiempo lo voy a usar. Son decisiones que tiene que dar el proyectista. Y no hay recetas que permitan tomar una decisión u otra. En general, el sistema por contracorriente es mucho más eficiente. Luego debo definir qué fluido va a ir por los tubos y qué fluido circulará por la carcasa. Eso ya es más simple. El fluido que va a ir por los tubos es el que más presión tiene y en lo posible el líquido. Y el fluido que circulará por la carcasa va a ser el más sutil, el que menos densidad tenga y en lo posible, y si hay alguno que es gaseoso, ese va a ir por la carcasa. Acá tenemos el caso de un contracorriente. El fluido de entrada que estamos calefaccionando entra a T1E, sale a T1S. El fluido calefactor entra, perdón, el fluido que se calefacciona entra a T1 calefaccionado, está equivocado, calefactor, este es el fluido calefaccionado, ahí está, entra a T1E, a T2E y sale a T2S. Este es el que tiene que estar entre 7 y 15 grados. Si el incremento de temperatura de entrada dividido el incremento de temperatura de salida fuese 2 o menor de 2, debo tomar la media aritmética. Si no, si es en contracorriente, el incremento de temperatura de entrada es el más grande y el de salida es el más chico. Y calculo el incremento de temperatura logarítmico, como vimos recién, el incremento de temperatura de entrada menos el incremento de temperatura de salida sobre el logaritmo del incremento de temperatura de entrada sobre el incremento de temperatura de salida. Muchos autores agregan un coeficiente F y está correcto. Ese coeficiente F, vamos acá,
sale una fórmula bastante elaborada, que es la que está mostrada acá, donde aparecen los factores R y P. ¿Para qué sirve? Y sirve para introducir dentro de la fórmula, si yo voy a hacer un paso por la carcasa, dos pasos, un paso por los tubos, dos pasos, tres, ¿cómo lo voy a hacer? La fórmula es bastante laboriosa, aunque hoy con calculadora se calcula fácilmente, donde P y R tienen estos valores. Y al costadito aparece el dibujo del intercambiador. Hay también libros que muestran esos coeficientes ya calculados. Entonces en uno de ellos se puede ver un caso donde es un solo paso por la carcasa y un intercambio de nu. Luego acá tenemos otro distinto. Acá tendremos este otro que es el que está mostrado en la figura del pizarrón, que tiene varios pasos por la carcasa y por los tubos. En general en internet lo pueden conseguir fácilmente. Y acá tenemos otra forma. Y está en muchos lados. Si no, lo calculan. Tampoco es demasiado complicado. No es demasiado difícil. Por no decir es sencillo. Acá mostramos si hubiésemos optado por corrientes paralelas. Corrientes paralelas, yo digo un gran intercambio, un gran incremento de temperaturas de entrada y un muy pequeño incremento de temperatura de salida, que me hace que la última parte del intercambiador sea poco eficiente. Luego, coeficiente de transmisión total del calor. Hemos dedicado un video íntegro para este problema. Y habíamos llegado a que 1 sobre K sub F era 1 sobre alfa 1, donde alfa 1 era el coeficiente de convección de uno de los fluidos, y alfa 2 el coeficiente de convección del otro de los fluidos, más los coeficientes de ensuciamiento, que de no tener la tablita que da los valores, si no lo tuviéramos, tomamos 0,001. Si no tenemos el coeficiente de transferencia de calor, o queremos hacer un precálculo para un presupuesto, por ejemplo, entonces lo que hacemos es vamos a las tablas que están en el apunte, que rápidamente, o también están en el libro de Vados y los Iliones, o en el de Kers, y podemos tener un valor orientativo. Pero es muy importante un correcto elección del coeficiente de transmisión de calor. Uno puede tomar uno de la tabla para hacer un precálculo, pero luego si voy a hacer el intercambiador, si lo voy a construir, debo tener muchísimo cuidado con el alfa 1 y el alfa 2 para poder tomar el valor lo más exacto posible. Luego sé que la cantidad de calor es igual a este coeficiente de transferencia de calor total por la superficie por el incremento de temperatura medio logarítmico. Este ya lo tengo. Este ya lo tengo. Me falta la superficie. Este también lo tengo. Entonces la calculo la superficie. La despejo y obtengo la superficie de todos los tubos juntos. La superficie de intercambio de todos los tubos juntos. Ahora debo hallar el volumen del fluido a circular por los tubos. El volumen es la cantidad de calor dividido el calor específico por la densidad por el incremento de temperaturas medio logarítmico. Y me queda expresado en metros cúbicos por hora. Ahora debo decidir la formación del intercambiador y qué tamaño de tubo tengo que poner y qué pérdida de carga va a producir, y ahí veré si la opción elegida es correcta o tendré que rehacer el cálculo enseguida.
Vamos a referirnos ahora, dentro del diseño del intercambiador, a la pérdida de carga que se produce por la circulación del fluido en los tubos. Nosotros ya conocemos la superficie de intercambio recién lo hemos visto en este video, y también conocemos el caudal de fluido que circula por los tubos. Tenemos que definir el arreglo: cantidad de tubos, disposición y cantidad de los pasos por los tubos y por la carcasa, y calcular el área frontal. Vamos a estimar la velocidad por los tubos de 2 metros por segundo para tener una pérdida de carga razonable. El caudal, entonces, que tenemos acá, va a ser 2 metros por segundo por la sección de todos los tubos juntos, o sea, por la sumatoria de todos los tubos. Entonces, la superficie de todos los tubos juntos, la superficie frontal de todos los tubos juntos, va a ser igual al caudal del fluido que pasa por los tubos dividido 2 metros por segundo por 3600 para pasar los segundos a hora. Ahora tenemos que ver la cantidad de tubos y debemos elegir el diámetro. Eso también es un criterio del proyectista. Entre 1 y 2 pulgadas, según lo que uno tenga, qué tipo de tubos, qué tipo de material, qué tipo de espesor. La superficie de los tubos va a ser siempre pi de diámetro del tubo al cuadrado dividido 4 por el número de tubos. Entonces de acá podemos sacar el número de tubos, sabiendo que la superficie de todos los tubos es el caudal dividido 2 por 3600, igual a pi por el diámetro de los tubos al cuadrado, no al cubo, al cuadrado, dividido 4 por el número de tubos. Y ahí despejo el número de tubos, que va a ser 4 veces la superficie de los tubos dividido pi por el diámetro del tubo al cuadrado. Luego sé la superficie total de intercambio, calculé recién, y esto va a ser igual a pi por el diámetro de los tubos, el perímetro del tubo, por el número de tubos por el largo del tubo. Y ahí despejo el largo del tubo, que es la superficie dividido pi por el diámetro del tubo por el número de tubos. Acá no hago más que repetir esta expresión colocada acá. Ya tengo definido el intercambiador. Ahora debería saber qué pérdida de carga tiene, a ver si es razonable, si voy a poder bombearlo. Entonces digo, a la entrada y a la salida del intercambiador, en las bridas de entrada y salida, la pérdida de carga en A1 va a ser 1,6 del peso específico por omega. Omega es la velocidad del fluido en las bridas del intercambiador, dividido 2G. Esto al cuadrado. Si las bridas no fueran iguales, tomo el promedio. Después tengo la pérdida de carga en los cabezales. Al entrar al cabezal se produce una pérdida de carga. Vamos a estimarla, gamma, omega de la velocidad de los tubos, la velocidad del fluido en los tubos, al cuadrado por el número de pasos dividido 2G. Luego tengo que ver la pérdida por contracción a la entrada del de tubos y por expansión a la salida de la de tubos. Esto lo llamo delta P3, 1,5 de gamma por LP, omega de los tubos al cuadrado dividido 2G. Todo me da en kilogramos por centímetro cuadrado. Estas son todas fórmulas experimentales. Y la pérdida de carga a lo largo de los tubos es la pérdida de carga a lo largo de un tubo, porque los demás van todos en paralelo. Entonces es, como vimos en los videos de hidráulica, la pérdida de carga que se recomienda los revean, es gamma por F L sobre D, omega por los tubos al cuadrado dividido 2G.
F es el coeficiente de fricción, que sale del gráfico de Moody, que ya lo hemos visto en su momento, y L es la longitud de los tubos, es esta. El gráfico de Moody, ¿se acuerdan que teníamos el coeficiente de fricción en función del número de Reynolds, que era ρ por omega por d sobre la viscosidad cinemática expresada en centistock, recordando que el paralelo varía 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Bien, y acá tenemos la rugosidad relativa. Se recomienda, nuevamente digo, volver al video donde se calculaba en hidráulica la pérdida de carga a lo largo de una tubería. Y la pérdida de carga a través de todos los tubos es la suma de todas las pérdidas anteriores. Entrada y salida por intercambiador, pérdida de carga en los cabezales, pérdida de carga por contracción y expansión a la entrada y salida de la de tubos, y la pérdida de carga a lo largo de los tubos. Con esto yo puedo calcular la pérdida de carga total que tengo que vencer con una bomba. Ahora vamos a dedicarnos a la pérdida de carga por la carcasa. Bueno, lo que falta ahora es la pérdida de carga que se produce en las chicanas, en la carcasa. Y decimos, si la carcasa no tiene chicanas, la fórmula experimental es esta. La pérdida de carga en la carcasa es igual al coeficiente beta por gamma c, la velocidad del fluido que circula por la chicana, por la carcasa, el máximo, y 2G es la aceleración de la gravedad. Beta vale 4F por el número de pasos por el número de filas. F' sale de esta tabla en función del tipo de arreglo. Si son tubos alineados, son tubos en disposición de romboide, si son tubos en forma de triángulo, equilátero, en función del número de Reynolds sobre el diámetro exterior, y sacamos si es más de 2000, más de 8000, menos de 2000, menos de 4000, vamos sacando los valores. Donde D0 es, ese D0 que está acá, es la distancia mínima entre tubos, entre dos tubos, en cada caso. Yo había hecho acá, por ejemplo, tendríamos, este sería el D0. La distancia interna entre tubos. Si tiene chicanas, la fórmula es esta otra, donde L es la distancia entre chicanas, omega c es la velocidad máxima del fluido de la carcasa, D es el diámetro hidráulico, que es 2 veces el radio hidráulico. Recuerdan que el radio hidráulico es el área del conducto sobre el perímetro mojado. Acá es 4 veces la superficie dividido el perímetro mojado de la carcasa. F segunda, en lugar de sacarla de esta tabla, lo sacamos mediante esta otra fórmula, que es 27 veces la viscosidad dinámica, ahora, en Poisson, sobre la velocidad de la carcasa por la densidad por el diámetro de la carcasa. La pérdida de carga por chicanas, por cada chicana de KL, es G al cuadrado. G ya lo teníamos de antes, que era el caudal del fluido que circulaba por la carcasa, dividido el número de chicanas por el número de pasos, dividido la aceleración de la gravedad, perdón, acá multiplicado por el número de chicanas por el número de pasos, dividido la aceleración de la gravedad por el peso específico del fluido que circula por la carcasa, por ese I que es la superficie libre. Esta es la superficie libre que queda en la chicana. Bueno, con eso tenemos una idea bastante avanzada de cómo iniciar un intercambiador
o por lo menos cómo tener una idea para poder calcularlo. Por supuesto el tema es muchísimo más extenso, muchísimo más amplio, y si uno va a hacer una instalación de cierta responsabilidad, debería buscar más bibliografía, pero por lo menos para los casos sencillos, elementales, es más que suficiente. Será entonces hasta el próximo video.